Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente, gracias a Dios, estamos aquí en este lugar para llevar a cabo la reflexión de la palabra en este martes, día de culto. Yo quiero que vayan conmigo a las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hablar en el libro de Juan, capítulo 9. Juan capítulo 9, de 1 al 17. Pero nada más voy a leer en este momento de 1 al 12. Vamos a hablar de la ceguera, de un hombre que nació ciego, que podemos meditar y que podemos reflexionar sobre este hombre ciego. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y ungió con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Normalmente, hermanos, nosotros los cristianos, ¿verdad? Siempre hablamos, cuando hablamos de ceguera, hablamos de dos tipos de ciegos: la ceguera física y la ceguera espiritual. En este momento, ¿verdad? Este panorama que pinta la Biblia, que escribe la palabra en Juan 9, es un ciego que recibe la vista. Y hay algo interesante acá. Cuando nosotros, yo creo que hablamos de ciegos, podemos pensar en algún individuo que conozcamos que es ciego. Yo estaba leyendo un poco y yo leía que hoy en día hay ciegos que son famosos. Y antes de entrar a la palabra, porque quiero reflexionar con ustedes sobre esta situación, quiero llevarles a que veamos que la ceguera no puede ser
que alguna persona esté de esa manera y decir que no puede trabajar o no puede hacer nada. Eso nos lleva a pensar también en reflexionar en esta noche sobre estos dos tipos de personas. Las dos necesitan de Jesús. El que no ve físicamente y el ciego espiritual, que no ve lo que hace y no sabe lo que hace. Y hablando entonces de ciegos famosos, yo les decía y veía esta situación. Uno de ¿quién no conoce hoy en día a Andrea Bocelli? ¿Sí? Andrea Bocelli dijo unas palabras que me llaman mucho la atención. Ser ciego no significa no triunfar. Este hombre nosotros lo conocemos y este hombre a la edad de 12 años quedó ciego. ¿Sí? Ciego. Pero ha triunfado en la vida. Y hablando de una mujer, por ejemplo, de Ellen Adams Keller, esta mujer es una escritora y una oradora, y ella es sordociega. Es estadounidense, tuvo una enfermedad también que lo llevó a ser de esa manera. Pero a pesar de que es sorda ciega, ella es una gran escritora y una gran oradora. Y quiero hablar del último, que se llama Louis Braille. ¿Quién es este hombre? Ese es el que creo me llamó más la atención, porque él es un pedagogo francés, o fue un pedagogo francés, que diseñó el sistema de lectura y escritura para personas discapacitadas, o sea, que no ven. Y hasta el día de hoy se utiliza ese tipo de poder leer. Muchos de nosotros sabemos, ¿verdad? En las paredes hay lugares donde llegas y ellos tienen que leer con la mano. Qué hombre que inventó eso. Pero así como hay famosos, también hay personajes hoy en día que nosotros conocemos. A lo mejor usted conozca a uno, yo conozco a otro, pero yo conozco a una persona que trabaja, y ahorita ya debe de ser un anciano, ya no debe de trabajar, pero le estoy hablando de hace 10 o 15 años, una persona que trabajaba en la calle vendiendo. Y andaba por toda la ciudad de Campeche vendiendo. Y vendía de todo, si una cosa es otra, pero vendía de todo. Pero él hacía sus trabajos para ganarse la vida y llevar a su casa el pan de cada día también. Y de estas personas que le estoy hablando, sí tienen dos tipos de ceguera. La ceguera física y la ceguera espiritual. ¿Que necesitan de Jesús? Sí necesitan de Jesús. Y es necesario que estas personas pudieran escuchar de Jesús. Entonces, al escuchar de Jesús, yo creo su alma, su manera de pensar, su manera de ser, van a venir a Jesús. Y entonces nada más tendrán una ceguera física. Porque la espiritual, ya sus ojos son abiertos, ya van a escuchar de Jesús, ya van a poder leer quién es Jesús. Eso estaba aconteciendo allá cuando Cristo iba caminando por aquellos lugares, dice las Sagradas Escrituras, donde se le asoma un hombre ciego.
que necesitaba de Él para que la gloria de Dios se manifieste, dice la Biblia. Porque los judíos pensaban que cuando una persona estaba ciega es por causa del pecado. Si no había cometido él, pero sus padres, por eso estaba ciego. Y por eso los discípulos preguntaban, ¿por qué causa estaba ciego? Y el Señor le dijo, no, para que la gloria de Dios se manifieste, voy a hacer esto. E hizo esto, agarró lodo, lo untó con sus dedos en los ojos y ve y lávate en el Siloé. Y él fue e hizo sin preguntar, sin decir nada, fue y se fue a lavar al Siloé. Qué hermoso es esta parte cuando Jesús actúa en la vida del hombre. Cuando Cristo actúa a la necesidad del hombre. Y Él sabe el momento que tiene que actuar a la necesidad de las personas. Y aquí estamos viendo a un hombre que estaba ciego. A lo mejor hoy en día no conozcamos algún ciego físico, pero sí podemos conocer a uno o a muchos ciegos espirituales. Y la ceguera espiritual es tremenda. La ceguera espiritual es tremenda. Quiero ver con ustedes, hermanos. Aquí quiero ver 3 preguntas que le hacen a este ciego en la Biblia. La gente que lo ve. Y una de ellas está en el versículo 12, que dice, ¿dónde está Él? Cuando a Él le dicen, cuando este ciego pasa toda esta etapa, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es ese que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, otros decían, se parece. Y él siempre en ese momento dijo, yo soy esa persona que mendigaba ahí, pero vino un hombre y me dijo que yo haga esto, entonces yo lo hice y ahora veo. Entonces la gente pregunta hoy en día, ¿dónde está Él? Así éramos nosotros antes. Así éramos nosotros antes, hermanos. Yo al menos era un ciego espiritual. En mi adolescencia yo no conocía a Jesús. Y siempre llegaba mi madre hablando de Jesús. Y a lo mejor yo algún día yo le hice esta misma pregunta, ¿y dónde está Él? Y a lo mejor ella, como era nueva, que conocía a Jesús también, me respondió, no lo sé. Pero vamos, te llevo donde yo conocí a Jesús para ver si tú conoces a Jesús. Mire, cuando la gente nos ve y que nosotros reflejamos la imagen de Cristo Jesús, y la gente ve cómo caminamos en este mundo, la gente nos ve cómo hablamos en este mundo, cómo nos desempeñamos en este mundo. Y la pregunta, ¿cómo le hiciste? Es que yo conocí a un hombre que cambia. Y la gente puede quedar sorprendida. Y nos puede hacer la misma pregunta. ¿Y dónde está Él?
A lo mejor le respondamos nosotros en el momento porque no sabemos responder. No lo sé. Pero si quieres te invito donde yo voy y veas lo que yo hago y ahí puedes conocer a Jesús y tú puedas responderte dónde está Él. Cuentas, Cristo Jesús está en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. La gente ciega espiritualmente que nos puede preguntar dónde está Él. Y no podemos responder como este ciego, no lo sé. ¿Por qué no podemos responder como Él? Porque Él no vio dónde fue Jesús. Y nosotros sí sabemos dónde está Jesús. La segunda pregunta, ¿qué te hizo? En el versículo 26 dice, muchas cosas, en el versículo 26 le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y en el versículo 15 hay otra igual, parecida a la pregunta. Volvieron pues a apresurarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. ¿Qué te hizo? Me abrió los ojos. ¿A cuántos hoy en día Jesús le ha abierto los ojos? A muchos. A mí me ha abierto los ojos, a usted le ha abierto los ojos. Antes éramos ciegos, sí, éramos ciegos espirituales. Ahora veo, ahora usted ve, porque Cristo le abrió los ojos. ¿Qué te hizo? Me abrió los ojos. Me abrió los ojos. Ahora, ¿cuándo podemos decir que Jesús me abrió los ojos? Cuando realmente obedecemos a Cristo Jesús. Y cuando nosotros obedecemos es cuando nosotros tenemos los ojos abiertos espiritualmente, porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Es bonito esto. La otra pregunta, la tercera pregunta, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? En el versículo 11 dice, respondiendo Él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me ungió los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Quién es Él? En el versículo 17 también Él responde, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo, es un profeta. Hermanos,
Cuando nosotros mismos nos hacen esta misma pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él? Y nosotros damos testimonio a la gente de cómo Cristo Jesús ha cambiado nuestra vida. Nosotros, hermanos, somos no ciegos físicamente como este ciego. Nosotros fuimos ciegos espiritualmente. Necesitábamos a alguien que nos abriera los ojos, y ese alguien es Cristo Jesús. Lo necesitábamos. Pero gracias a Dios que ya no somos, y no hay tampoco dentro de nosotros personas que no son ni ciegos espirituales ni ciegos físicos. Bendito el nombre de Dios, que todos, hermanos, los que estamos aquí en la iglesia, vemos de las dos formas. Porque Jesús nos ha dado esa visión hermosa. Porque Cristo nos ha abierto los ojos a la realidad de este mundo. Esta gente que yo les hablé desde el principio, esos famosos que les hablé, y hay muchos más famosos, hermanos, que son ciegos. ¿Y saben qué? Estaba yo leyendo y viendo que la mayoría de ellos son músicos. Y yo me puse a analizar, un músico ciego, si él necesita mayormente de la música para poder tocar un piano, un órgano, porque tocar una guitarra, tocar cualquier instrumento, necesita de la vista. Pero son famosos a pesar de su ceguera física. Lo que sí necesitan también ellos es que sus ojos sean abiertos espiritualmente, y yo creo que haciéndolo van a ser más famosos, porque Cristo nos da la vista. Lo más importante de todo esto, hermanos, es que Cristo en las Sagradas Escrituras hizo dos cosas: sanó y salvó. Sanó a este ciego, recibió la vista. Y no tengamos duda que hoy en día Cristo Jesús puede hacer un milagro también donde se necesite. Él nos da eso. ¿Sí? Estos fariseos que andaban alrededor de Cristo, viendo qué hacía, qué no hacía, que lo culpaban porque hacía también, ¿verdad?, daba realmente sanidad en los días sábados. Para ellos estaba mal lo que Cristo hacía, pero no quiero hablar de esa situación. Quiero hablar más que todo que Jesús nos da sanidad en el momento que nosotros necesitamos. Y lo hemos palpado en nuestra vida. Y aquí lo hizo con un ciego en este momento que él lo necesitó.
Y aparte que le dio sanidad, le dio salvación. Hermanos, hoy en día hay muchos ciegos que no quieren conocer la luz. No les interesa. Y aquellos ciegos que les interesa van a ser bienvenidos al reino de los cielos. Van a ser bienvenidos a los que tienen también la luz. Damos gracias a Dios en esta noche, porque Jesús nos dio, nos quitó más que todo de esta ceguera espiritual. Ahora veo la realidad de este mundo. Ahora veo la luz que es Cristo Jesús. Gracias a Dios, hermanos, por esta reflexión. Dios les bendiga. Con eso quiero decirles que nosotros sí vemos, que nosotros no somos ciegos, ni de una ni de otra manera. Vemos perfectamente y espiritualmente también. Dios les bendiga. Así como están, vamos a orar y vamos a decirle a Dios, gracias por todo lo que hace en nuestra vida. Padre, yo te alabo, Señor, yo te bendigo. Y te doy gracias porque yo sé, Señor, que en tiempos pasados yo fui un ciego espiritual, que yo no quería conocerte, que yo no quería saber de Jesús, que yo decía, no es posible que este personaje me cambie mi manera de ser, mi manera de actuar. Pero sí, Señor, desde mi corta edad, desde mi adolescencia, te doy gracias porque cambiaste mi vida, porque me hiciste ver la realidad de este mundo y que ahora, hoy en día, puedo disfrutar tanto con la vista que me has regalado físicamente, las maravillas que tú haces, las maravillas que tú hiciste. Gracias por ello. Y ahora también, Padre, puedo captar ese ambiente espiritual que vive este mundo y que nosotros, Señor, somos libres de eso. Gracias por ello, Señor, que espiritualmente vemos. Alabado sea tu nombre, Padre. Qué hermosa es tu palabra cuando tú haces cosas en este mundo. Qué hermosa es tu palabra cuando la leemos, Señor, cuando tu Hijo amado Cristo Jesús hizo milagros con hombres que necesitaban sanidad, con mujeres que necesitaban sanidad. Es hermoso verlo.
Y hoy en día podemos contemplar a gente de la misma índole y con la misma enfermedad, Señor, que pueden realizarse en este mundo a pesar de su ceguera física, a pesar de su ceguera espiritual, pueden realizarse, pero necesitan de ti también para poder ser agradables delante de ti. Y oramos por ellos. Y queremos guiarlos a ti, Señor, a los que podamos ver a nuestro paso. Gracias por esta noche. Te doy. Bendice a mis hermanos en sus hogares, donde está la iglesia ahora. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y nos vemos el próximo domingo, si Dios permite, nos da la vida. Bendiciones.